Código y juicio de Nuremberg fue una serie de juicios derivados por los experimentos en humanos por parte de los nazis. Fue la base de la ética con experimentación en seres humanos. Se juzgaron cerca de 600 profesionistas, entre ellos abogados, oficiales, sobre todo médicos. El primer juicio se dio precisamente con 23 doctores que regían experimentos y eran líderes de este tipo de acciones, entre ellos Joseph Mengele. Después de esto, le siguieron otros 12 juicios, y también se genera el Código de Nuremberg. Esto fue entre el 9 de diciembre de 1946 al 20 de agosto de 1947. Los experimentos, al ser tantos, se dividieron en grupos. Médico-militar, que intentaban ver la supervivencia que podría tener un militar en ya sea en temperaturas muy altas, muy bajas, en condiciones atmosféricas muy extremas, a los gases tóxicos. También se hicieron misceláneos investigaciones incentivadas por motivos raciales, que estos eran la experimentación con gemelos, experimentación con gays, con negros, con judíos, entre muchos otros, ¿no? Después de esto se les dio sentencia a los acusados y se redactó el Decálogo de Nuremberg. Algunos puntos importantes son el consentimiento humano, ya fue obligatorio. El estudio deberá ser provechoso y no solo un capricho como fueron estos experimentos. El, el experimentador el experimento deberá ser indoloro tanto física e emocionalmente si esto es posible. No se realizarán experimentos en los cuales pueda haber una incapacitación grave. Y de último, de los más importantes, es que el sujeto puede renunciar si éste lo desea. El medicamento de patente genérico y similar. En mi video anterior hablé sobre esto. En resumen, es la clasificación de los medicamentos. Se basa en fases de investigación. Un medicamento de patente realiza las cuatro fases de investigación, desde el descubrimiento de la molécula hasta la farmacovigilancia. El genérico realiza la investigación en personas con la enfermedad que el fármaco puede tratar y con otras enfermedades. También se hace la farmacovigilancia, es decir, fase 3 y 4. El similar solo presenta la molécula, pero no tiene datos e investigaciones que sustenten el fármaco. Sinergia y potenciación y antagonismo. Muchas personas hacen una combinación de dos o más fármacos. También esto lo hacen varios medicamentos. Esto se le llama sinergismo. Busca que tenga un mejor control de la curva dosis-respuesta. Esta curva nos permite intuir el efecto que una dosis se podrá tener en un fármaco. Existen tres principalmente. Cabe resaltar que así como se ven afectados los efectos terapéuticos, los efectos adversos y tóxicos en su misma forma se verán afectados. El sinergismo de sumación es cuando literalmente se suman todos los efectos terapéuticos como los efectos adversos. 2 más 2 es igual a 4. Sinergismo de potenciación. Los efectos se ven exponenciados, es decir, un 2 más 2 ya es igual a un 8. También los efectos adversos se ven exponenciados. El sinergismo antagónico es cuando los efectos de un medicamento contrarrestan los de otro. Esto se ve en una situación de emergencia, en la que un fármaco puede producir alergia, por ejemplo, y se ocupa otro para contrarrestar sus efectos. Es un 2 más 2 igual a 1. Las evidencias en farmacología. Eh, Esto es el empleo consistente, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual en la toma de decisiones sobre el cuidado sanitario de los pacientes. Eh, los pasos básicos serían tener el problema clínico, primero tener la conversión de una duda a una pregunta clínica muy bien estructurada, la tercera sería la búsqueda bibliográfica sistematizada, cuarto la valoración crítica de lo que se encontró, las 5 sería la integración de las pruebas obtenidas con la experiencia y la valoración del paciente. La pirámide de 5S o la pirámide de Haynes está compuesta por varios peldaños donde los recursos están ordenados por grado de procesamiento de la información. Desde la base de la pirámide con la información más en bruto, donde hay un montón de información, que es donde se encuentran las bases de lo que hayamos mmm, datos y sus interfaces, bases de datos y sus interfaces de búsqueda, tales como PubMed, hasta el último peldaño donde hallamos principalmente tres tipos de recursos, que son bancos de preguntas y respuestas clínicas, guías de práctica clínica y herramientas point of care. También toma de decisiones clínicas y estas también son muy utilizadas. Yo encontré también que la pirámide puede tener más peldaños y que se divide en dos, en información filtrada e información no filtrada. Hasta abajo tenemos la opinión de expertos,
seguido por casos y controles, reportes de casos, estudios de corte, estudios clínicos aleatorizados. Esto es información filtrada. La formación filtrada sería sinopsis de artículos, síntesis de evidencias y guías de práctica clínica, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta es la información filtrada. Las guías de práctica clínica son declaraciones que incluyen recomendaciones orientadas a mejorar la atención del paciente. Están basadas en revisiones sistemáticas de la evidencia y en evaluación de los daños y beneficios de alternativas de atención. Se realizan porque hay gran variabilidad en la práctica médica. Yo puedo ir al IMSS y me tratan de cierta forma y luego voy al ISSSTE y me tratan de otra forma. Y esto no tendría que ser así. También porque algunas prácticas habituales no están muy bien fundamentadas en la evidencia disponible en el momento actual, ¿no? Muchas medidas de reconocida eficiencia no se aplican de forma generalizada. El proceso de integración de una guía va desde la priorización y selección de los temas, la conformación de los grupos desarrolladores, la validación, la autorización, también la validación por la academia, la difusión de la guía práctica y la implantación y la evaluación de la utilización de la guía práctica clínica. La desarrollan los que tienen herramientas para investigación, uno o más integrantes que desempeñen actividades clínicas, los que son líderes de opinión y que hayan declarado sus conflictos de intereses. Mm, el Comité Nacional de Guía Práctica Clínica está dividido en tres. El de desarrollo, que está compuesto por el IMSS, por ejemplo, hay otros. El de difusión e implantación, que está el ISSSTE, PEMEX, y la evaluación de la utilización, que está SEDENA y CEMAR, por ejemplo. Ionización de fármacos por pH. Muchos fármacos son ácidos débiles o bases que existen en estados ionizados y no ionizados. Recordemos que solo la forma no ionizada puede atravesar la membrana lipídica. La forma protonada de un ácido débil corresponde a un estado no ionizado. Esto se calcula por la fórmula de Henderson-Hasselbalch, es decir, el pH es igual a la constante de equilibrio. Esta constante es particular para cada fármaco, más el logaritmo de base débil sobre el ácido débil. Si el resultado es menor que la constante de equilibrio, el fármaco protonado predomina. Por ende, es muy susceptible a que éste pueda atravesar la membrana y pueda absorberse. Este resultado depende totalmente del medio. Por ende, el estómago es muy susceptible a absorber moléculas protonadas por tener un pH entre 1 a 3, mientras que el intestino tiene un pH un poco más neutro, de 5 a 7, y el colon tiene mucha disposición a absorber moléculas cuyo pH ronde en lo alcalino, es decir, un 8, por ejemplo. Mm, la albulimia es una proteína producida por el hígado. Ayuda a mantener el líquido dentro del torrente sanguíneo sin que se filtre con otros tejidos. También transporta varias sustancias por el cuerpo, por ejemplo, hormonas, vitaminas, enzimas. La concentración sanguínea de albuminemia refleja el estado de la función hepática y el estado nutricional de nuestro paciente. Niveles de albulimia bajos podrían indicar un problema en el hígado o en los riñones. El P450 son proteínas integrales de la membrana mitocondrial que contienen un grupo hemo. Es el grupo más destacado de enzimas catalíticas del organismo, conformado aproximadamente en un 60% de las mismas y se encuentra en la mayor parte del organismo, pero la mayoría de ellas se encuentran en el hígado. Su principal función es el metabolismo de los xenobióticos, aunque tienen la capacidad de sintetizar sustancias endógenas. Los xenobióticos son compuestos que pueden acceder al organismo, pero requieren de enzimas para metabolizarse. El ejemplo más claro son los fármacos. Se nombran con las letras C y P, seguidos de un número que designa la familia, una letra mayúscula que indica la superfamilia, y en general se le agrega otro número. El glutatión, también conocido como glutationa, es un tripéptido no proteico. Está constituido por tres aminoácidos: glutamato, cisteína y glicina.
Contiene un enlace peptídico, peptídico inusual entre los grupos aminos de la cisteína y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato. Su principal función es antioxidante de las células y ayuda a protegerlas de las especies reactivas del oxígeno, como los radicales libres y los peróxidos. El aclaramiento, abreviación CL, es la eliminación del fármaco o la capacidad de un órgano para eliminar un fármaco. Se expresa en cantidad en mililitros o en litros de plasma que resultan libres por unidad de tiempo. Desde el punto de vista clínico, el aclaramiento tiene un gran interés para el cálculo de las dosis a administrar. Se puede modificar gracias a ciertos factores. El primero, que las proteínas incrementan el flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, aumentan el tamaño y el peso del riñón. Dos, la actividad enzimática. Tres, propiedades fisicoquímicas del fármaco, sobre todo si tienen unión a proteínas plasmáticas. Y cuatro, también se ven disminuidos por algunas patologías asociadas a los sistemas excretores. Estos son el hepático, el renal, el biliar y el venal. La creatinina es un producto de desecho generado por los músculos como parte de la actividad diaria. Normalmente los riñones filtran la creatinina de la sangre y la expulsan a través de la orina. Cuando hay un problema con los riñones, la creatinina se puede acumular en la sangre y sale menos orina. Los niveles anormales de creatinina en la sangre o en la orina pueden ser signo de enfermedad renal. La receta es una orden emitida por el médico para que se dispense uno o varios medicamentos o insumos destinados al tratamiento terapéutico del paciente. Es el resultado de un diagnóstico clínico en base al profesionista, ¿no? Y también se establece la relación formal con el paciente. Algunas partes importantes de la receta son nombre, edad del paciente, fecha, cédula, título o especialidad, firma del clínico, también es la institución. Estos aspectos que acabo de mencionar son de carácter legal, son sumamente obligatorios. Dirección de consultorio, teléfono particular, denominación genérica del fármaco, también la denominación comercial del fármaco, dosificación y presentación del fármaco y la prescripción, que sería como las instrucciones a seguir. Se recomienda poner la duración del tratamiento y no utilizar abreviaturas. También usted nos dijo que era recomendable rayar las partes que no estaban llenas para evitar malos entendidos o falsificaciones. Farmacovigilancia. Es el comportamiento que tiene el fármaco sobre el paciente. Es importante hacer la detección temprana de las reacciones adversas de los medicamentos, primordialmente las reacciones más graves. Entre las muchas actividades que realiza la farmacovigilancia están la verificación de la información, detección de duplicidad, la identificación de interacciones de los medicamentos que contribuyan a una reacción adversa, conservar la información de forma confidencial, tanto del paciente como del clínico, si estos los desean, entre muchas otras, ¿no? Existe la farmacovigilancia activa y pasiva. La farmacovigilancia pasiva es espontánea y se obtiene a partir del reporte de reacciones adversas que en este caso nosotros los clínicos de práctica diaria tenemos que hacer. Mientras que la activa se realiza en un hospital con estudios observacionales y con un caso clínico controlado. Es decir, es la fase 4 de la publicación de un fármaco, ¿no? Mm, el reporte de efecto adverso contribuye a disminuir los riesgos de los productos farmacéuticos e incluso puede evitar que aparezcan nuevamente. Este se debe permitir la detección de análisis, notificación, seguimiento y manejo de reacciones y eventos adversos que presenten durante el uso, mal uso, abuso, sobredosis, falta de eficacia, uso preventivo, diagnóstico o terapéutico de los medicamentos y las vacunas. La COFEPRIS tiene una página que se llama NotiReporta, en donde la sección del reporte espontáneo de farmacovigilancia se puede llenar el caso clínico completo. Nosotros tenemos una responsabilidad ética para evaluar esta y reportar esta información. Esto es por seguridad de nuestros pacientes, los actuales y los próximos pacientes. Ayuda a evitar desde efectos muy prevenibles hasta vidas de miles de personas.
Por último, las leyes de salud. Hay muchas leyes, yo solo me enfoqué a algunas de las más importantes. De hecho, varias de ellas se mencionan en el Código de Nuremberg. Artículo constitucional número 4. Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Artículo número 18. El investigador principal suspenderá una investigación de inmediato al advertir algún riesgo o daño a la salud. Artículo número 22. El consentimiento informado se deberá formularse por escrito, será elaborado por el investigador principal, será revisado y en su caso aprobado por la comisión ética. Indicará los nombres, direcciones de dos testigos. Deberá ser firmado por los testigos, por el sujeto en cuestión o por su representante legal. También este se extenderá por duplicado. Eh, Artículo número 100. La investigación en seres humanos se desarrollará conforme a las siguientes bases. Uno, que sea justificable. Dos, cuando el conocimiento no se pueda adquirir de otra forma. Tres, cuando exista una razonable seguridad que no afecte de forma grave al sujeto. Cuatro, con el consentimiento escrito del sujeto. Todo esto viene desde el decálogo de Nuremberg. El artículo 221 se entiende por medicamentos toda sustancia o mezcla de sustancias de origen natural o sintético que tenga efecto terapéutico. Eh, Artículo 240. Solo podrán prescribir estupefacientes los profesionales que a continuación se mencionan, siempre y cuando tengan el título registrado por las autoridades. El primero son los médicos cirujanos, los segundos son los médicos veterinarios cuando lo prescriban para la aplicación en animales, y hay tres, los cirujanos dentistas, nosotros, para casos odontológicos, obviamente. Otro artículo es el 241, por ejemplo, que es la prescripción de estupefacientes, será en recetados especiales, que contendrán para su control un código de barras asignado por la Secretaría de Salud. Gracias, sería todo.